Da inicio Contacto Vital Univa, programa de la Universidad del Valle de Atemajac, enriqueciendo tu conocimiento e impulsando tu desarrollo personal. a través de temas como nutrición, psicología, sustentabilidad, tecnología y arte. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Contacto Vital Univa, programa de la Universidad del Valle de Atemajac que tiene como objetivo brindarte información de calidad y que aporte algo positivo a tu día. Mi nombre es Alicia Ruiz Escorcia y estoy muy contenta de volver a hacer contacto contigo donde quiera que nos escuches y a cualquier hora, porque ya nos puedes escuchar en cualquier momento donde quiera que estés. Eso está muy padre. Y después te vamos a decir específicamente dónde nos puedes encontrar. Pero mientras tanto, déjate presento a mi compañero y amigo Don Carlos Chavira. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, Alicia. Ya llevamos 2 semanas en las que empezamos esta segunda mitad del año. Qué rápido se nos está yendo. Ya estamos en julio, ya casi llegamos a mediados de julio, entonces el año se está yendo de manera frenética. Y antes de comenzar voy a agradecer a César Gutiérrez, compañero de Unidifusión, que nos ayuda a hacer esto posible. Agradezco en controles a Pablo Caro, que está aquí en la producción, y a Mayra Hernández, que va a estar en la postproducción de este episodio, y le mandamos un saludo porque anda muy ocupado últimamente en otros proyectos universitarios. No nos pudo acompañar el día de hoy, pero le mandamos un saludo. Y antes de continuar, voy con mi chavidato de hoy. Es triple, Muy entonces bien. prepárense. No, ya te gustó. Empezaste con una, ¿verdad? No, Ya y va a traes ir 3. aumentando, es gradual. Ya al rato va a ser chavidato Vital Univa, nada más. Sí, oye. 11 de julio de 1986, la banda Queen celebró el primero de 2 conciertos en Wembley, esos conciertos icónicos que marcaron el Historia. EO. Ese es el primer chavidato. El segundo, hoy se celebra el Día Mundial de la Población, promovido por la Organización Organización de las Naciones Unidas. Ok. Y este es como a gusto propio, cumpleaños uno de los grandes jugadores que ha dado el fútbol mexicano, Hugo Sánchez. Entonces es el triple chavidato del día de hoy. Y ahora sí, Alicia, Excelente. ¿con qué vamos? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a tratar el tema del día de hoy? Pues hoy está como que la atmósfera, déjate platico, Chavira, y a ti que nos escuchas, está muy a gusto aquí en la cabina porque está nublado, al fin nos dejó el calor, gracias a Dios yo ya no aguantaba ese calor. Me encanta a mí el clima así nubladito, fresco, a gusto, y creo que se presta muy bien para la plática que vamos a tener hoy, Sí. porque sabes que hay personas que cuando está nublado se ponen tristes. Y es así como muy raro. Yo digo, no, a mí, o sea, si el clima está nublado, yo no estoy triste, estoy bien a gusto. Yo Está a también. todo dar, como dicen. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre, lo podemos decir, felizología, pero es como un término que vamos a ir desmenuzando poco a poco. Pero aparte, continuamos con esta super racha de invitados Sí. nuevos que vienen, que estrenan con nosotros. Y aparte, hoy creo que, y voy a hablar por los dos, Chavira, estamos así como en plan de fans. Sí. Ajá. Me sonrojo. Sí, es de que, wow, ¿a quién vamos a tener como invitado? Sí, de verdad va a venir. Y estamos muy contentos, muy emocionados de que nos acompañe Tonatiuh Moreno. Él es creador y coordinador del canal Curiosamente, que estoy segura que tú lo has visto. Sí. Lo has consultado incluso más de una vez. También es fundador de Jaime Studio, maestro en comunicación de la ciencia y la cultura, guionista y director, además de creador de cómics. Un honor que estés con nosotros, Dona. Bienvenido, ¿cómo estás? Ay, pues muchas gracias por invitarme y pues el honor es mío. La verdad me siento muy bienvenido aquí. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, el tema de la felizología es porque es un tema que has abordado en algunas conferencias que das y la verdad nos parece pues muy interesante y es una perspectiva, creo yo, como muy particular la que tienes y por eso pues te invitamos para que la compartas con nuestro auditorio. Para empezar, entonces, yo te preguntaría, ¿qué es la felizología? Sí, fíjate que es bien interesante cómo las ciencias escogen sus objetos de estudio. Y la felicidad no había sido objeto de estudio de las ciencias durante muchísimo tiempo, ¿no? Se consideraba que a lo mejor los insectos eran objeto de estudio, la luna, etcétera. Y hay ciencias dedicadas a los insectos y a la luna y a los chinos, porque hay la sinología, por ejemplo, ¿no? Pero no había una ciencia de la felicidad. Y últimamente científicos de varios
digamos, de varias disciplinas, han considerado a la felicidad como objeto de estudio, ¿no? Y viene desde la sociología, desde la psicología, desde la neurología, etcétera. Entonces, tenemos por un lado la felizología como un campo de estudio de diferentes ciencias relacionadas con el ser humano, como un campo de estudio legítimo, digamos, ¿no? Pero también está la felizología, que es esta idea de gente que te dice cómo ser feliz, ¿no? Entonces están los libros que te dicen cómo ser feliz, las conferencistas, talleres, etcétera, y que la verdad me parece a mí que tiene una gran parte de charlatanería. Dependiendo, ¿no? Hay algunos libros que les llaman libros de superación personal, que si me permiten luego también vamos a cuestionar ese término. De superación personal les llaman, ¿no? O de autoayuda. Que te ofrecen eso, ¿no? Si tú lees este libro, vas a ser feliz, ¿no? Y entonces, pues cada quien te dice como qué es lo que necesitas para ser feliz. Y si se fijan, muchos de esos libros de autoayuda están orientados, por ejemplo, al dinero. Cómo obtener más dinero, ¿no? Piense y hágase rico, ¿no? ¿Quién se llevó mi queso, no? Como que tienen que ver con esa parte. Otros tienen que ver con la salud, ¿no? Pierda peso y sea feliz, ¿no? Cómo bajar de peso solo deseándolo, casi nos dicen algunas dietas, ¿no? Otros tienen que ver con cuestiones sociales. Hay un libro que a mí se me hace que es de los primeros que se reconocieron como de ese estilo, que tenía que ver con las relaciones. Dale Carnegie escribió uno que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre la gente, que es un libro de los años 50, donde te explica eso, cómo relacionarte mejor con los demás, digamos, ¿no? Es un poco el libro de comunicación personal. Y pues eso, ¿no? Por ahí ha ido como las preocupaciones. Yo reconozco como esos dos campos. El segundo campo, de la gente que te dice cómo ser feliz, pues se nutre en cierta medida del campo, digamos, más científico, ¿no? Que investiga cómo es la felicidad, ¿no? ¿Qué es la felicidad, etcétera? Que por cierto, hace ratito hablábamos de Miyazaki. Sí. Hayao Miyazaki dice que la felicidad personal está sobrevalorada. Y a lo mejor podemos ahondar un poquito más sobre ese asunto. A mí, perdón, Tona, a mí, una de las razones por las cuales invitamos a Tona es que hace unos meses en Talentland, que es un evento de innovación y creatividad que se hace aquí en Guadalajara, dio él una conferencia sobre felizología y él, por ejemplo, antes de empezar el episodio decía, es que yo no soy experto, pero lo que decíamos es que él lo empata muy bien con su quehacer profesional. Si bien a lo mejor no es experto en felizología, él nos puede transmitir su experiencia de acuerdo a su experiencia de vida y su experiencia profesional. Y una vez dicho eso, ¿de qué manera crees tú, Tona, que una persona puede ser feliz científica y psicológicamente de acuerdo a tu experiencia, lo que has vivido? Sí, pues mira, lo que han estudiado los científicos que se encargan de esto, es que hay como 3 grandes factores que cuando se logran conjuntar, se puede decir que una persona es feliz. El primero tiene que ver con las experiencias de gozo. Las experiencias, lo que primero pensamos nosotros cuando decimos, qué feliz soy, es en experiencias gozosas, ¿no? Qué rica está esta comida. Qué bonito viaje hice. Qué bien me la pasé con mis amigos, por ejemplo, ¿no? Y son experiencias, podríamos llamarles así, de gozo. Y pasan en primer lugar por tener las necesidades básicas satisfechas, ¿no? Es muy difícil tener una experiencia muy gozosa si estás pasando hambre, si estás pasando frío, si tienes un problema de salud, ¿no? Como las cosas muy básicas tienen que estar cubiertas para poder acceder a esta primera dimensión de la felicidad, que es esto que reconocemos como, que le podríamos llamar la alegría, el disfrute, el gozo, ¿no? La agusticidad. La agusticidad. Sí. Bien. Sí. Algo así, ¿no? Yo soy admirador de Don Silverio. Don Silverio. Y además es de Arandas. Bueno. Muy bien. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? La segunda parte es algo que es más de los seres humanos, porque los animales pueden tener esa experiencia del gozo, ¿no? Y solamente los seres humanos tenemos esta segunda experiencia que le podríamos llamar como del avance, de la sensación de que ahora estamos haciendo algo más que lo que hacíamos ayer. De que estamos aprendiendo algo, por ejemplo, de que logramos metas.
por ejemplo, aprender a tocar un instrumento musical, ¿no? Y a lo mejor no es la experiencia más gozosa porque tiene muchos trabajos, etcétera, pero da mucha satisfacción cuando logramos, ¿no? Cuando digo, ya logré, ya saqué esta canción, ¿no? Si estamos aprendiendo un instrumento musical o si quiero aprender un nuevo idioma, entonces ya puedo platicar con otra persona en ese idioma. Esa experiencia del avance, del gozo. Esa sería el segundo factor. Okay. Y el tercero es el que sí es como un poquito más inaccesible o más filosófico, pero que también se logra, que es la experiencia del sentido. De el saber que lo que estoy haciendo contribuye a algo más allá de mí mismo, ¿no? El sentido de la trascendencia. Y que no solamente me siento a gusto con las cosas que estoy haciendo y con las metas que estoy logrando, sino con que creo que eso que estoy haciendo contribuye a algo más. Y puede ser un sentido espiritual, religioso, social o en sentido histórico, ¿no? Lo que estoy haciendo nunca se había hecho antes, etcétera, ¿no? La idea de que lo que hago es para algo más que me rebasa a mi persona en lo particular, ¿no? Muy bien, pues con esta idea nos vamos a un corte comercial. Bueno, yo también te pregunto, ¿tú eres feliz? ¿Tú que nos estás escuchando? ¿O has tenido algún momento de felicidad así en tu vida? Bueno, mientras vamos a una pausa, reflexiona sobre esto y regresamos aquí a Contacto Vital Univa. Y ya estamos de regreso en este segundo bloque en Contacto Vital Univa, hablando sobre la felizología de acuerdo a la experiencia profesional y personal de Tona Moreno, que nos está acompañando en este episodio. Y antes de continuar, te recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Contacto Vital Univa, Instagram como @univa_vital y el correo electrónico contacto.vital@univa.mx. También tenemos nuestro canal en Spotify, en Google Podcast y en Anchor FM para que escuchen los episodios que tenemos para ustedes. Y retomando, Tona, ya para continuar con este tema de la felizología, ¿la felicidad es algo que de verdad depende de nosotros o es de las circunstancias en las que nos encontremos? ¿Qué opinas de esto? Fíjate, es una interesantísima pregunta porque ese es uno de los grandes debates de la filosofía y de las ciencias que se dedican a estudiar la felicidad. Ha ido como dos grandes corrientes o dos polos, digamos, ¿no? En esto. Un polo es el que le podríamos llamar el voluntarismo, ¿no? Que depende de ti, ¿no? Tú está en ti mismo. De hecho, eso se ve como mucho en las películas, ¿no? La felicidad siempre estuvo en ti mismo. Es cuestión de actitud. El échaleganismo. Tu actitud, échale ganas, tú vas a poder y ese es un polo, ¿no? Ajá. El otro polo es el determinismo, el que nos dice, no, pues hagas lo que hagas, todo depende de tu circunstancia, ¿no? Y entonces, esto, por ejemplo, que hablábamos de tener satisfechas tus necesidades básicas, ¿no? De tener acceso a lograr tus metas, etcétera. Pues eso depende de la clase social en la que te tocó y pues hay poco que puedas hacer al respecto. Yo creo que esos dos polos o de esos dos extremos, pues tienen algo de razón, pero tienen algo equivocado, digamos, porque uno le da mucho poder a la agencia, ¿no? A la agencia que tiene uno mismo. Y el otro le da mucho poder a la estructura. Y la verdad es que somos individuos viviendo en una estructura. Y yo lo que planteo es, bueno, reconozcamos que existe esa estructura, porque no es posible hacerse tonto y decir, no, pues es que todo depende de mí y yo que nací en estas circunstancias o cuento con solo estos recursos o con muy pocos recursos, solamente con echarle ganas ya lo voy a lograr. Pero tampoco se vale, creo yo, decirte como confórmate con lo que tienes y quédate así porque hagas lo que hagas, la estructura te va a ganar, ¿no? Es una actitud muy de derrota, creo yo. Y entonces, yo lo que creo es eso, hay que reconocer la estructura que tenemos allá enfrente, ser conscientes de que sí hay determinantes sociales, económicas, tecnológicas, etcétera, que están ahí a nuestro alrededor,
pero que sí está de nuestra parte ver qué hacer con esas circunstancias. Pero luego también, bueno, he visto Ajá. que sacan como estas encuestas, ¿no? El país o la ciudad más feliz del Sí. mundo. Y Ajá. normalmente uno pensaría, no sé, pues Suecia, Estocolmo, una onda así que es, bueno, primer mundo, no les falta nada, unas leyes y calles impecables y civismo y todo el asunto, ¿no? Y luego resulta que son lugares, al contrario, en lugar de ser como de primer mundo, tercer mundo, o sea, con cuestiones económicas. Países en desarrollo. Exactamente, y dices, bueno, entonces, ¿cómo es posible que ellos sean los más felices, ¿no? Las personas más felices del mundo. Entonces, Ajá. aquí es donde, bueno, con lo que me estás diciendo, o sea, ¿cómo, no? Sí, es que hay dos factores ahí bien padres. Uno de ellos es que entre estos tres dimensiones de las que hablábamos, hay una que específica, digamos, que tiene que ver con las experiencias gozosas y con el alcanzar las metas y con el sentido de la trascendencia, que es la cuestión social. Es decir, en realidad no podemos ser felices solos. Y precisamente en estos países latinoamericanos, por ejemplo, donde suelen salir altos en niveles de Casi felicidad, siempre. le damos mucha importancia a las relaciones humanas. Somos países que valoramos mucho la familia, por ejemplo, ¿no? Que valoramos mucho las relaciones con los amigos, y entonces eso sí aumenta nuestra felicidad, ¿no? Entonces ese creo que es una cosa importante que debemos tomar en cuenta. Y la otra cuestión es algo de lo que habla un francés que se metió a monje budista, que se llama Mathieu Ricard, Ajá. que lo conocen porque dicen que es la persona más feliz del mundo, y que es qué actitud tenemos nosotros ante eso que nos rodea. Y sí es cierto, porque dos personas pueden pasar por la misma exacta experiencia y relatarla de manera completamente opuesta, ¿no? Una persona sale de un restaurante y está lloviendo y hay charcos y puede decir, crucé los charcos y me sentí como cuando era niño que jugaba en los charcos y llegué empapada y con los bien divertido. Los zapatos enlodados, Ajá. estuvo divertido. Y la segunda persona que sale de ese mismo restaurante dice, tuve que salir y ensuciarme los pies y me mojé y fue terrible, ¿no? Entonces, aunque sea la mismita experiencia a la que pasaron las dos personas, esas disposición psicológica puede ser completamente diferente, ¿no? Y lo que dicen personas como Mathieu Ricard y otras personas que se dedican a cuestiones de meditación, por ejemplo, es que se puede entrenar, ¿no? Y prácticas como la meditación ayudan mucho a entrenar la mente, ¿no? Y entonces ese sería como un primer detalle, ¿no? ¿Cómo cambio mi actitud ante las cosas? Y aunque no se trata solamente como de voluntad, no es muy difícil salir y bueno, ahora voy a tener una buena actitud, ¿no? Y pero sí se puede entrenar, ¿no? Y entonces la meditación, que es de esas cosas que nos dejó el New Age, que sí valen la pena, ¿no? Es que de repente, o sea, todo el rollo, la idea New Age vino con muchas cosas como de mucha pseudociencia, ¿no? Que si los cristales, que si los horóscopos y cosas así, pues que no tienen ninguna base. Pero la meditación sí, ¿no? La meditación sí es una práctica ancestral que se ha comprobado durante mucho tiempo y durante estudio tras estudio demuestran que sí genera personas más felices, ¿no? Bienestar. Ajá, es un bienestar el que te proporciona, y una de esas tiene que ver, una de las cosas en las que ayuda es que nos damos cuenta de que podemos controlar nuestro estado interno. A lo mejor no podemos controlar esa estructura a nuestro alrededor, ajá, pero sí podemos controlar nuestro estado interno, ¿no? Y que la felicidad, ahorita decías, ¿no? Hay momentos en los que somos felices, hay momentos que somos más alegres que otros, pero dice Mathieu Ricard que la felicidad es más bien como un estado subyacente, que no es un estado de ánimo, sino es un estado, o sea, a una persona feliz le pueden pasar cosas tristes, pero ser feliz en el fondo, digamos, ¿no? Okay, y al revés. Mantener esa felicidad, que a lo mejor no la sientes en ese momento porque te pasó algo triste, pero sigues siendo feliz. Pero sí, o sea, dices, bueno, esta cosa no me está destruyendo, esta emoción que estoy experimentando, la voy a experimentar, la voy a dejar pasar, que es como lo que hace uno en la meditación, ¿no? La voy a vivir
y sé que voy a seguir existiendo y voy a seguir haciendo mis cosas, ¿no? Pero es que luego la felicidad a mí me suena como por comentarios o lo que comúnmente decimos, ¿no? O sea, cuando tenga esto voy a ser feliz, Ajá. cuando logre el otro voy a ser feliz. Entonces me Ajá. parece que a veces la felicidad es como, no sé, que ponían como a un animalito o a un burro y luego le Una colgaban un zanahoria. palito, con una zanahoria enfrente. Entonces Claro. el burro caminaba, pero nunca iba a alcanzar la Sí, zanahoria. o sea, la condicionas a algo que a lo mejor que va a no ser va a inalcanzable. pasar. Ajá, entonces es como esa idea maravillosa, preciosa, Casi la utópica. felicidad, pero que como todo esto alrededor de nosotros nos está generando estas insatisfacciones, Ajá. bla, 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 nunca va a llegar la felicidad. O sea, es algo por lo que luchamos, pero nunca logramos. Sí. Mira, hay dos detalles. Una frase que dijo Bill Gates alguna vez acerca del dinero, por ejemplo. Ajá. Le preguntaban, oye, ¿qué se siente tener tantos millones? Dice, después del primer millón ya no hay nada. O sea... Yo también quiero saberlo. ¿no? Sí, Vamos a ¿no? intentarlo. La verdad es que, sí, bueno, y es una de las cosas estructurales que yo creo que hay que cambiar. O sea, ¿qué necesidad tiene gente de ser Ajá. hiperbillonaria, ¿no? Ajá. Con cantidades que realmente ni la hacen feliz, ¿no? ¿Para qué queremos que haya ese tipo de acumulación? Habría que discutir esa parte. Y entonces dices, bueno, una vez que tienes satisfechas tus necesidades básicas, dices, bueno, yo no quiero tener mucho dinero para oprimir a otras personas, yo quiero tener dinero para no sufrir cuando me enfermo, ¿no? Uh-huh. Para no sentir que voy a irme a la bancarrota si me enfermo, ¿no? O para ayudar a mis papás, o para viajar, para poner mi casita donde yo pueda estar a gusto. Son cosas como muy humanas a las que todo el mundo tenemos derecho, yo creo. Y entonces, sí, la otra que decías del burrito y la zanahoria, sí es cierto. O sea, esta es una frase de mi papá, que es, cuando salíamos de paseo hacia algún lugar y pasaba algo, se ponchó una llanta, ¿no? Entonces decía, todo es parte del paseo, ¿no? Bien. No poner la felicidad en la llegada a la meta, Exacto. sino en el recorrido, ¿no? Sí, o sea, cambiar la perspectiva. Sí, no significa quitarse las metas, ¿no? No significa decir, bueno, pues yo soy feliz, entonces ya no hago nada, ¿no? Sino que estoy haciendo algo que me proporciona felicidad en el proceso de hacerlo, ¿no? Alguien que es artista, por ejemplo, yo pienso que no solamente es feliz cuando terminó su cuadro, ¿no? Y ya dice, ay, Claro. ya terminó no, sino cuando está pintando, Sí. ¿no? Ese es el otro, digamos, como el truco, ¿no? Estar buscando esas cosas en las que somos felices durante, no solamente cuando alcancemos la meta, porque además se acaba prontísimo. Eso también lo han hecho, varios estudios lo han notado. Yo lo que quiero es una televisión gigante, ¿no? Y entonces te esfuerzas, ahorras, sufres, llegas, compras la televisión, ahí estás en la fila expectante y entonces ahí dices, ya la voy a tener. Y eso no dura más de 2 días. O sea, ¿no? Te la compras. La pones en tu y casa. wow, ¿no? Ajá. Y miren qué bonito suena, qué bonito se ve. Ajá. Y a lo mejor sí la disfrutas después, pero no te proporciona una felicidad permanente, ¿no? No es algo que vas a decir, cada que la veo me lleno de esa euforia. Pues no, son otras cosas las que llenan. Y bueno, ya tenemos que irnos a un corte, pero correcto. hay otras cosas que quisiera hablar en el tercer bloque. La retomamos en el tercer bloque con mucho gusto. Estamos platicando con Tona Moreno sobre la felizología. Él es creador y coordinador del canal Curiosamente, fundador de Jaini Studio y maestro en comunicación de la ciencia y la cultura, guionista, director, creador de cómics y bueno, todo un estuche de monerías. Vamos a la pausa comercial, no le cambie, están en Contacto Vital Univa. Contacto Vital Univa. Un espacio de profesionalización y aprendizaje para tu formación integral de la mano de nuestros especialistas. Escúchanos todos los martes en punto de las 2 de la tarde a través de Radio Vital 1310 AM. Contacto Vital Univa. Ya estamos de vuelta aquí en Contacto Vital Univa con nuestro invitado Tonatiuh Moreno. Felices, la verdad, de estar con él aquí. Más vale, ¿no? Sería el colmo. Estamos disfrutando el proceso y eso es lo que vale la pena. Oye, Tona, bueno, ahorita entre corte y corte, la verdad es que estamos aprovechando mucho nuestro invitado. Podríamos sacar otro episodio de lo que hemos hablado en los cortes comerciales. Estábamos hablando que también hay una parte importante que creo que no has comentado hasta ahorita, como todos estos aspectos que están alrededor de la felicidad o de la felizología,
que es el altruismo. O sea, ¿cómo el altruismo nos puede ayudar a combatir la depresión o en determinado momento nos puede acercar más a esta idea de felicidad? Sí, mira, primero podríamos hablar un poquito del asunto de la depresión. Yo, aclarando primero que no soy psicólogo ni tengo esa especialidad, pero como decía, nos ha tocado investigar mucho de esos temas. Son temas que les interesan mucho al público de Curiosamente. Y pues hay muchas maneras de ver la depresión. Una de ellas, digamos como la más aceptada médicamente, es el asunto de que se trata de un desequilibrio químico en el cerebro. Pero es muy curioso porque los científicos en realidad no se ponen de acuerdo si el desequilibrio químico es el causante de la depresión o la depresión provoca un desequilibrio químico. ¿El huevo o la gallina? Exactamente, okay. ¿No? Entonces, lo que se recurre, bueno, científicamente lo que se ha probado es que una combinación de medicamentos y psicoterapia es lo que más ayuda. No una sola, sino las dos cosas, ¿no? Pero un hallazgo muy interesante, el que también habla Mathieu Ricard, por ejemplo, es el asunto del altruismo y la generosidad. Hay un punto de vista psicológico que habla de que de la depresión es echar hacia adentro lo que tendríamos que echar hacia afuera, por ejemplo, el enojo, ¿no? Entonces, en vez de enojarnos por algo que nos pasa, pues nos frustramos, nos enojamos con nosotros mismos y pensamos que nosotros somos los que estamos mal y entramos en un ciclo. Un síntoma de la depresión es una actividad que se llama ruminación, que es este asunto de pensar siempre las mismas cosas y volver sobre lo mismo. Y normalmente esas cosas están relacionadas con no sirvo para nada, soy inadecuado, nadie me quiere. Entonces repetimos. No puedo, no me sale. Y entramos en ciclos, y son ciclos de mucho ensimismamiento, ¿no? Hay quien dice incluso que la depresión es una forma como muy egoísta porque está muy, muy centrada en sí mismo. Okay. Y entonces hay varios estudios. Aquí iba a ponerlo, pero no alcanzo a ver la letrita de todos el APA del estudio, pero que hablan de cómo los actos de generosidad son muy importantes para salir de la depresión. Si una persona que está deprimida tiene la fuerza suficiente para salir y ayudar a un albergue de migrantes, por ejemplo, ¿no? O ir y a una cocina para personas sin hogar. Eso lo saca de ese ciclo de ruminación. Y además le permite ver que su presencia en este mundo es importante para los demás. Es como proyectarte en el otro, ¿no? Pues no sé si el término psicológico sea proyección, pero sí dirigir tus energías hacia afuera y conectas con los demás. Y entonces te da esta conexión social de la que hablábamos, te ayuda socialmente, digamos, o esta conexión personal con otras personas. Pues sí, personal con otras personas. Pues sí, bueno, lo que pasa es que sí, dicen los estudios que sí importa lo personal, en el sentido de que no es lo mismo esto de ir y ayudar físicamente que de simplemente decir, pues doy un donativo, ¿no? Y el donativo puede ayudar y puede hacerte sentir mejor, pero no en el mismo nivel. Sí, en tu estado de ánimo, como ir y presentarte a darles almuerzos a las personas que están esperando a sus enfermos afuera del hospital civil, por ejemplo, ¿no? Es un sentimiento de trascendencia, ¿no? Y entonces este altruismo sí ayuda a salir de la depresión, ¿no? El dirigir tu energía psíquica hacia afuera y hacia los demás. Y no solamente porque te pone como en comparación, decir, estos están sufriendo más que yo, que es una parte también, sino también por eso que decíamos, ¿no? Mi sentido, y tiene que ver con estas cosas que hablábamos antes, mi sentido no se acaba en mí mismo, ¿no? Está en relación con los demás. Por cierto, vayan a ver Indiana Jones. Muy bien. Sí, la película de Indiana Jones, esta nueva, El Dial El Dial del Destino, es hermosísima porque, aparte de la historia de aventuras, vemos a un Indiana Jones que está lidiando con su propia posible falta de sentido. Eso creo que mucha gente no lo ha captado, y para mí es muy bonito como no les voy a contar nada, pero la escena final donde él se quiere quedar en un lugar donde
donde ya para terminar sus días, Ajá. es muy bonita. Okay. Y tiene que ver con esto. Mi sentido no se acaba en mí mismo, ¿no? Eso es bien importante. Ah, Wow. bueno, si ya tenía ganas de ir a verla, pues ahora Van más. a Ok. ver la nueva película de Va, Indiana Jones. muy bien. Entonces, yo lo que proponía en la conferencia esta que di en Talentland tiene que ver con ese altruismo. Ujú. Lo podemos dirigir precisamente a cambiar estructuras. Ok. Es decir, si ya vimos que la estructura sí tiene un poder fuerte sobre mí, ¿no? Y sí es una cosa que dificulta mis condiciones de vida, puedo tratar de ser feliz buscando cambiar las estructuras para permitirle a más gente que acceda a eso. Más personas, para que más personas puedan acceder a la felicidad. Y eso es lo que decíamos de Miyazaki. Miyazaki dice, eso de la felicidad personal está sobrevalorado, ¿no? Ujú. Esta idea de como que yo vine al mundo para ser feliz. ¿Y por qué? Porque es mucho dirigirse un poco hacia sí mismo. Es ¿no? muy sí, ególatra. Egoísta, ¿O sí, egoísta? egoísta, sí. Ok. ¿No? Y entonces él yo creo que su obra habla mucho de cómo podemos dirigir esas energías hacia los demás también, ¿no? Vean el viaje de Chihiro, ya seguramente ya Ajá. lo vieron, ¿no? Pues es que era como su mentalidad, ¿no? O sea, él iba Exacto. mucho hacia la comunidad, o sea, estaba como en Sí. contra de la guerra y... como Una persona cosas- pacifista, Ajá. ¿no? Ecologista también, ¿no? Entonces, él lo ves sus entrevistas y no lo ves como muy feliz, la verdad. Se la pasa renegando, ¿no? Ay, es que ya no soy el que era antes, o se va a ir no, el mundo se va a ir al caño. Pero yo en lo que estoy muy de acuerdo con él es en ese enfoque de dirigir esos esfuerzos a transformar estructuras, y lo podemos hacer a través de organizaciones, ¿no? Organizarnos Ok. y decir, a ver, no es nomás que yo le doy comida al señor que me vino a pedir, sino me organizo con otros y veo cómo les podemos llevar más alimento a las personas sin hogar, por ejemplo, ¿no? Ujú. O también, o más allá, ¿qué está provocando que haya personas sin hogar? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo podemos transformar? Tenemos una crisis inmobiliaria en Jalisco, por ejemplo, ¿no? Y ¿cómo transformamos esas condiciones, no nomás para mí, sino para los otros? Y entonces, yo creo que ahí viene un sentido de la felicidad un poco más trascendente, ¿no? No se Ok. queda en esta parte que sí es muy importante de estoy muy contento, mi enfoque ante la vida es positivo y entonces las cosas que me suceden las tomo desde un punto de vista positivo y todo lo demás, sino que ayudo a que esa estructura cambie y por lo tanto que sean más quienes tengan la oportunidad de acceder a esa posible felicidad. Sí. Pues qué fuerte es cuando te pones a pensar realmente en el impacto que tiene, sí, en la otra persona cuando llevas a la práctica el altruismo, pero también en ti mismo, ¿no? Es como estás ayudando al otro, pero te estás ayudando a ti también. Porque hace ratito que Tona comentaba este tema de que no es lo mismo, por ejemplo, hacer una transferencia para ayudar a alguien que ir y vivir la experiencia. Sí son dos cosas completamente distintas. No demerito ninguna de las dos. Sobre todo el tema de donar dinero no pierde mérito. Pero sí cobra más sentido el hecho del contacto personal, el contacto cercano, el estar en el lugar para precisamente ver hasta qué punto una persona está en peores condiciones que yo en cierto ámbito y lo privilegiado que yo soy en ese aspecto, ¿no? A lo mejor no en lo general, pero sí en el tema de salud, en el económico, ¿no? Sí, nos queda poquito tiempo, pero no quería terminar el bloque sin que habláramos hablando de depresión precisamente. Hay algo que le podríamos llamar como depresión social, Ajá. ¿no? Como Ok. una sensación generalizada de que las cosas no tienen sentido, de que para qué nos esforzamos, ¿no? Y es social, o sea, como una sensación de que pues, no van a cambiar las cosas, ¿no? Hay un libro hermosísimo que se llama Esperanza en la oscuridad, de Rebecca Solnit. Es una escritora increíble y ella habla de las experiencias sociales que han trascendido y que han logrado cosas, ¿no? Y que es gracias a eso que
ahorita estamos mejor que antes, ¿no? Porque hay gente que se ha organizado en el pasado y ha logrado transformaciones sociales, ¿no? Y entonces ese libro es como un remedio a la desesperanza, ¿no? Esa depresión social de que las cosas no pueden cambiar, ¿no? Y también es un llamado, digamos, político, en el sentido de, yo digo que cada quien pues tiene sus modos de ver la política, etcétera, pero que sí tenemos que tener la idea de que las cosas pueden mejorar siempre, ¿no? Y que incluso a nivel como de sentido personal pues nos puede llevar a sobrellevar esa depresión, ¿no? La idea de que, oye, si las cosas estaban así antes y pasaron transformaciones, significa que puede seguirse transformando y que el mundo del futuro no necesariamente tiene que ser igual que el mundo del pasado, ¿no? Existe la posibilidad y además, bueno, así rapidísimo, al momento de que haces estos actos altruistas, yo creo que hay un fenómeno muy interesante cuando estás en contacto con la otra persona y esta persona, o sea, tú ves cómo le cambiaste, al menos no le cambiaste la vida, pues, pero en ese momento le cambiaste esa sensación que tenía y de repente ver esa emoción en la cara del otro o esa mirada hacia ti, o sea, de que te dan las gracias o sea, no me esperaba esto y ya me trajiste algo de cenar y yo moría de hambre y no tenía para comer, no sé, por poner un ejemplo. Creo que ahí es donde ya nos toca esas fibras sensibles que a lo mejor al hacer una transferencia nunca vamos a tener, ¿no? Y cuando vemos esa emoción en la cara del otro, por eso te decía, como proyectarte en el otro, o sea, claro. Entonces ya empiezas a ver como tu ser impactando en otro ser y es cuando ya toma un sentido totalmente diferente y creo que es cuando ahí hace efecto, ¿no? Esa es la magia, cuando te alcanzas a ver en el otro. Entonces, bueno, con eso nos damos a un corte comercial, ¿verdad? Y regresamos aquí a Contacto Vital Univa. De regreso en este último bloque en Contacto Vital Univa, en este programa, en este episodio que nos está haciendo muy felices, hablando de la felizología con Tona Moreno, principalmente conocido, o nosotros lo ubicamos por el canal Curiosamente, es creador y coordinador de ese canal. Y bueno, precisamente en este último bloque, lo platicábamos ahorita fuera de micrófonos, Tona, hay proyectos que supongo, y tú nos platicarás como Curiosamente, que te permiten acercarte a a ciertas comunidades y que te permiten vivir esa felicidad, que te permiten ayudarle a la gente a cuestionarse, a generar un cambio real en estas estructuras, como lo mencionabas en bloques anteriores. ¿Qué es Curiosamente y cómo crees tú que contribuye a estos cambios estructurales? Bueno, hay varios niveles ahí. Bueno, primero, Curiosamente es un proyecto de comunicación del conocimiento usando animación, ¿no? Hacemos videos para YouTube con caricaturas y hablamos de todas las áreas del conocimiento, desde las ciencias, historia, lingüística, filosofía, cuestiones éticas, sociales, etcétera, ¿no? Eso es lo que hacemos en Curiosamente. Y en primer lugar significó una gran felicidad para mí, que yo tenía como una crisis vocacional casi desde que salí de la prepa o desde antes hasta los 37 años, yo creo, que no sabía qué hacer con mi vida, ¿no? Y sabía qué me gustaba hacer, pero parecía que eso que me gustaba hacer no tenía, digamos, una buena recepción, ¿no? A mí siempre me gustó los cómics, la animación, también me gustaba la ciencia, etcétera, pero hacía cómics y pues no trascendían gran cosa, hacíamos animación y la verdad no podíamos vivir de eso, hasta que dije, bueno, ¿y si junto mi interés en la ciencia con la habilidad que hemos adquirido en comunicar con dibujos? Y entonces surgió el proyecto de Curiosamente y sí, o sea, la verdad fue muy maravilloso darse cuenta de que el proyecto crecía, que no solamente era algo que me gustaba y que era para lo que era bueno, sino que había un público interesado allá afuera, ¿no? Y eso fue muy satisfactorio y ya tenemos casi 9 años. En 2014 empezamos haciendo el proyecto y la verdad sí fue una de las cosas que estoy muy agradecido con la vida de haber encontrado en ese aspecto de mi vida. Yo diría que sí, la felicidad, ¿no? Digo, siempre hay complicaciones y cosas así, pero esa conjunción fue muy,
muy agradable, digamos, ¿no? Y también poder trabajar con un equipo muy chido, que aquí les mando saludos a Rui, a Eric, a Erasmo, a Sandra, a Margarita, todos somos como 12. Disculpen a los que no saludé. Que están dispuestos a trabajar y colaborar en este proyecto que me encanta. Y bueno, la intención o una de las intenciones con Curiosamente es precisamente, nosotros no queremos nada más así como que miren qué datos tan curiosos y qué divertidos, ¿no? De ciencia, sino que sí creemos que el conocimiento puede ayudar a transformar la sociedad, a tener una sociedad más participativa, más informada, más crítica, ¿no? Nosotros hablamos de que tenemos 3 actitudes que queremos promover. Okay. La primera actitud es precisamente el pensamiento crítico, lo que se le puede llamar como el escepticismo, como el no creernos cualquier cosa, ¿no? El sí estar como con la cabecita atenta y saber filtrar las cosas, que es bien importante también ahorita en estos tiempos de redes sociales y tantas falsas noticias y tantas mentiras que se divulgan, etcétera, ¿no? La segunda actitud que nos interesa promover en el público es la de la curiosidad, precisamente, ¿no? Las ganas de saber más. Y Curiosamente, hablamos de los temas, pero nunca los agotamos y siempre tratamos de generar más preguntas, ¿no? Okay. Y de que la gente se cuestione cosas y diga, hay más cosas que puedo saber. Entonces, de las cosas más satisfactorias es cuando recibimos mensajes que nos dicen, oye, yo no sabía que existía la ingeniería ambiental y gracias a tu canal me di cuenta de que ahora quiero ser ingeniero ambiental, ¿no? Porque es algo que me... padre. ¿no? Y entonces, que surjan vocaciones o simplemente que nos digan, yo quería dejar la escuela, pero ya veo que hay cosas padres de conseguir estudiando, ¿no? Y la última actitud que nos interesa, que es como de las más difíciles, yo creo, en estos tiempos, le hemos llamado apertura mental, que es estar abiertos a la idea de que podemos estar equivocados, ¿no? Okay. De que yo creo que está muy sobrevalorado el rollo de llevó sus convicciones hasta las últimas consecuencias, cuando a lo mejor estaba equivocada la persona, ¿no? Sí. Y entonces darme cuenta de que a lo mejor lo que creía no era cierto, ¿no? Y poder ir adaptando mi mapa mental ante la realidad, ¿no? Ante la evidencia y la lógica, es para nosotros muy importante. Entonces, esas son las 3 cosas que queremos. Y porque sí queremos y creemos que puede ser posible un mundo más equitativo, más justo, más participativo, más democrático, ¿no? Y digamos, aunque hablábamos hace ratito de objetividad, ¿no? Porque tratamos de ser como muy documentados, yo creo que la objetividad solamente la tienen los objetos, ¿no? Nosotros tratamos de sí, o sea, todo con evidencia, todo con lógica, pero sí tenemos una postura en la que decimos es necesario un mundo, más justo, más incluyente, más amable, más pacífico, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una postura social ante esas cosas, ¿no? Y sí queremos transformar el mundo en esa dirección. Y en ese sentido, Tona, ¿cuáles han sido o cuáles son, que se te vengan ahorita a la mente, los logros más significativos de Curiosamente? Ay, es bien difícil medirlo. Es muy difícil medirlo. Te puedo decir, por ejemplo, hace varios años recibimos el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, ¿no? Que es un logro así como muy objetivo, ¿no? Un premio, ¿no? Que nos dieron dinero y todo, ¿no? Para poder seguir. Pero, por ejemplo, para mí son muy significativos los comentarios del público. Que nos hable una persona para decirnos eso, que encontró una vocación, ¿no? O que nos hable una persona de la comunidad LGBT y nos diga, gracias por hacer un video donde no aparecemos como burla. Que donde, dignifique. ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y que informe, a fin de cuentas. Que informe, ¿no? Que nos presente, nuestras preocupaciones, etcétera, de una manera clara e imparcial, ¿no? Y entonces digo, pues sí, ¿no? Personas que podrían estar recibiendo violencia, etcétera, pues que mejor reciban ese acompañamiento, por lo menos desde nuestra trinchera, que es la del conocimiento. Ese tipo de cosas sí nos dan mucha satisfacción, ¿no? Esos son como logros. Otros logros pues son así muy numéricos, ¿no? Tener ya casi 3 millones de seguidores es muy satisfactorio. Sí. ¿No? Claro.
Sí, pues sí, ¿no? Haber colaborado con universidades, ¿no? Hemos colaborado, hemos venido a dar pláticas aquí a la UNIVA, nos han invitado a universidades de diferentes partes de la República, hemos invitado científicos que colaboren con nosotros, entonces todo eso es muy, está muy padre, satisfactorio. Ahorita mencionabas lo de la comunidad LGBT, bueno, ¿cuáles han sido de los temas más difíciles de tratar? Yo eso iba a preguntar, a lo mejor por la complejidad del tema en sí o socialmente. Sí, fíjate que esos son precisamente, es muy sorprendente porque a veces, por ejemplo, un tema que yo le tenía mucho miedo a entrarle era sobre, nos preguntaban mucho, hablen si Dios existe o no existe, sobre la existencia de Dios. Y yo tengo mi punto de vista muy particular, pero mi socio tiene otro punto de vista, ¿no? Y el editor en el equipo tiene otro punto de vista. El guionista. Y el guionista. Todo el mundo tiene su punto de vista. Y entonces, como que mucha gente esperaba que tomáramos una postura muy cientificista, ¿no? Y atea, ¿no? Ajá. Pero no quisimos tomarlo por ese punto de vista y lo tomamos como pretexto para hablar sobre la evolución de la idea de Dios, ¿no? Cómo se han tenido diferentes concepciones sobre qué es Dios y de qué manera lo han abordado el asunto de su existencia, etcétera. Y fue un tema difícil, pero que la verdad fue muy bien recibido, ¿no? Por el público. A partir de ahí ya me animé a explorar otras cosas, pero la verdad es que a mí sí me impresiona mucho que los temas que más polémica en el mal sentido despiertan son los que tienen que ver con la diversidad. Mucha gente que sí no puede aceptar que exista una persona que tenga otra orientación u otro tipo de pensamientos, sí, ¿no? De deseos o sí, ¿no? Es muy curioso eso. Y eso que hemos abordado temas muy polémicos. Hemos hablado de Dios, del diablo, de sistemas políticos, que esos suelen ser muy exitosos también por la misma polémica, pero se arma en otro nivel, creo yo, más intelectual, no tan visceral, ¿no? Sí. Sobre capitalismo y socialismo, sobre otros temas así, que son temas polémicos, ¿no? Pero alguno que haya sido, por ejemplo, difícil, que es que no encontraba fuentes o no encontraba la información o era como muy difícil investigarlo. Te voy a decir, hay un tema que a mí me costó mucho trabajo y que me dio mucha satisfacción sacarlo, que pasó, digamos, como bien, sin pena ni gloria, pero que para mí fue como una epifanía. Ajá. Hablamos sobre la teoría general de la relatividad de Einstein. Ajá. Es un tema bien complicado porque es muy matemático y abstracto. ¿Y cómo le explicas a alguien qué es la curvatura espacio-tiempo? Ese creo que era como en 2 episodios. Había unos hemos hecho más de uno. Ajá. Uno de ellos se llamó, ya le cambié el nombre porque creo que refleja mejor, pero se llamaba ¿Existe realmente la gravedad? Ajá. Porque en la teoría de Einstein la gravedad no es una fuerza, sino es la deformación del espacio-tiempo. Entonces, encontrar la manera de explicar eso de manera visual y con palabras fue para mí muy trabajoso. Leí muchísimo, ¿no? Ajá. Leí muchísimo y muchas cosas que sí me rebasaban, pero al final fue una gran satisfacción lograr una manera de explicarlo que se entendiera. O sea, ¿no? Sencilla, clara. Es que Ajá. eso es como el gran reto, ¿no? Sí. Temas muy complejos, bajarlos a un lenguaje muy, muy sencillo. Y eso creo que es de nuestras fortalezas como canal, ¿no? Últimamente estamos haciendo más videos, por ejemplo, que tienen que ver con principios físicos, ¿no? El principio de Pascal, un exitazo, ¿no? Porque creo que eso es como encontrar una manera novedosa y sencilla de explicar algo sin necesariamente ser un profe, ¿no? Que te dice en el pizarrón, mira, esto así se resuelve y ya, ¿no? Sino, a ver, un gato hidráulico, ¿cómo es posible que tú con una sola mano puedas levantar un carro? ¿Qué está pasando ahí? Ajá. ¿No? Es un gato hidráulico, pero no es el gato el que está haciendo la fuerza, eres tú. Tú con la mano. Ajá, entonces ¿cómo el principio de Pascal explica eso, ¿no? Y entonces encontramos la manera de explicarlo así, ¿no? Esos son los retos que nos enfrentamos y que me da mucha satisfacción que el público lo reciba bien. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. La verdad es que esto, bueno, yo podría seguir aquí mucho tiempo más, pero
hasta aquí podemos llegar en esta ocasión, pero obviamente te invitamos a más episodios, Tona, por favor, dinos que sí, ya te comprometemos de una vez para que repitamos programa. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Agradecemos muchísimo a nuestro invitado, Tonatiuh Moreno, creador y coordinador del canal Curiosamente, fundador de Jaime Studio, maestro en comunicación de las ciencias y la cultura, guionista, director y creador de cómics, entre otras cosas. Muchísimas gracias, Tona. Gracias a ustedes. Mi nombre es Alicia Ruiz, te mando un gran abrazo. Chavira. A nombre de todo el equipo que hace posible este episodio, les recordamos que a partir de este momento ya estamos en Spotify, Google Podcast y Anchor FM. Síganos en redes sociales, busquen también a Tona y al proyecto Curiosamente para que estén ahí al pendiente de todo lo que tiene para ustedes. Mi nombre es Carlos Chavira y esto fue Contacto Vital Univa. Esperamos que este episodio haya aportado algo positivo a tu día. Gracias por escuchar Contacto Vital Univa, un espacio de profesionalización del Centro de Producción Audiovisual de la UNIVA Campus Guadalajara. Nos escuchamos en la próxima emisión.